favorecían. Hoy tenemos con nosotros a 2 candidatos al Congreso. Ese podría ser un primer tema para empezar. Así es, ¿no? 2 además cuyos movimientos o partidos están protagonizando esta lucha en las encuestas o este pleito que se da a nivel porcentajes por preferencias de votos. Hablamos de Juan Cheput por Perú Posible, y hablamos también de Javier Díaz Canseco. Javier, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Que tiene las ventaja de que su candidato es uno de los pocos que sube. Todavía en cuarto puesto, va en cuarto puesto, pero lo interesante es que va incrementando su interés de votación según las últimas encuestas. ¿Cómo ha tomado, Javier, esta última encuesta de CPI y el papel de Toledo que Toledo habría tenido detrás de esa difusión? A ver, a mí lo primero que me parece importante de esta y otras encuestas es, como ha sido mencionado, el crecimiento de Ollantaytamala, particularmente en Lima, una plaza bastante difícil para el nacionalismo y para Gana Perú, donde ha crecido 5 puntos, lo cual me parece un hecho bastante notorio, y creo que eso se va a expresar en una tendencia que yo siento va a ser sostenida. El hecho de que hayan 2 encuestas de la misma empresa en la misma fecha, ¿no es cierto?, para mí, que soy sociólogo, es absolutamente llamativo que tenga 2 resultados distintos. Una para medios y otra privada. A mí me llama mucho la atención de que hay un manejo en el que, si el universo es el mismo, o sea, estoy encuestando sobre la misma población y estoy utilizando los mismos métodos científicos y el mismo porcentaje de margen de error, ¿no es cierto? No entiendo cómo pueden haber 2 resultados con un puntaje de diferencia como el que aparece mencionado. A mí me da mala espina el manejo de una cosa de ese estilo. Me parece que le quita transparencia y me parece que genera una situación de desconfianza que la población ya tiene bastante extendida frente al tema, razón por la cual muchos dicen que la encuesta final pues será el 10 de abril, ¿no? Aunque todos digan que es la foto de hoy. Yo siento que sin embargo es raro este manejo, francamente muy raro. Juan, ¿es el más perjudicado Toledo en la difusión de estas 2 encuestas que, si bien su resultado no es el que se ve alterado, sí ha resultado ser el protagonista aparente de esta difusión de una segunda encuesta que no era para el público? Claro, yo no creo que sea el más perjudicado, pero sí es víctima de la desinformación, ¿no? Yo acabo de escuchar a Javier, persona a la cual respeto mucho, ¿no? Y sé muy bien de su buen talante político, pero quisiera decir en qué contexto se desarrolla esta encuesta. Una encuesta, Javier, se puede desarrollar con distintas metodologías, que es lo que ha pasado. En un caso, Manuel Saavedra, con exclusividad para RPP y Correo, desarrolla su encuesta con la metodología de siempre, es decir, con tarjeta circular, tal como lo he explicado, ¿no? En la cual no aparecen ni los símbolos ni las células, sino simplemente los nombres en una tarjeta circular. Y a pedido de una consultora nuestra, para el mismo universo, pero con una distinta muestra, lo hace simulando la votación. Cuando uno simula la votación y aparece la cédula electoral, obviamente la dispersión se minimiza y los indecisos también se minimizan. Y es por eso que los resultados son ligeramente distintos, pero tampoco son dramáticamente distintos. Vemos que sube ligeramente Alejandro Toledo, se posiciona en el segundo lugar Keiko Fujimori, baja a un tercer lugar Castañeda Locio, pero la diferencia siempre está dentro del margen estadístico. Ahora, independientemente de los resultados y de los métodos, lo que sorprende es lo que ha dicho el director de CPI, de que Alejandro Toledo lo habría llamado a su oficina para presionarlo, para difundir esa segunda encuesta que lo dejaba mejor parado. Obviamente, ¿no? Yo ya me pongo del lado del candidato y creo de que cualquier persona en el supuesto de tener mejores resultados va a querer difundirlo, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que argumentaba Manuel? De que él tiene un contrato de exclusividad con RPP y con Correo para difundir las encuestas, y eso obviamente iba a llamar a confusión, cosa que sucedió. Yo considero de que desde ese punto de vista, la difusión siendo válida, desde el punto, no hay ningún problema ético ahí de parte de Perú Posible, porque tenemos derecho a mostrar la encuesta tal y como ha salido. Obviamente genera una confusión en la ciudadanía y desacredita en algo a las encuestas que ya históricamente tienen problemas de percepción ante la sociedad, ¿no? Tal vez la pregunta sea, y lo vamos a dejar planteada para el siguiente bloque porque tenemos que hacer una pausa urgente, es: ¿debería preocuparnos quién difundió y por qué? ¿O debería preocuparnos el hecho de que cuando la encuesta es contratada por un privado, tiene un resultado distinto así es hecha para un medio de comunicación? Volvemos con esa pregunta y con esas respuestas después de la pausa. Seguimos en Sin Vueltas conversando con
dos importantes postulantes al Congreso sobre un tema importantísimo. Juan Cheput y Javier Discanseco nos acompañan el día de hoy para esclarecer un poco qué está pasando con las encuestas, pero también para esclarecer un poco qué está pasando con las campañas. Javier Bedoya tenía una crítica que a mí me parecía válida y me parecía atendible. Más allá de criticar si las encuestadoras están atrafeando o no sus resultados, sí resulta que pareciera haber un conflicto de intereses cuando la encuestadora trabaja para informar al público sobre alguna situación y trabaja a la vez en privado para los candidatos, porque los candidatos terminan siendo sus clientes y podrían dar ciertos resultados, no por beneficiarlo ante la población, sino por no perder al cliente con el que están trabajando. ¿Te parece, Javier, que podría ser esta situación la que estamos viendo? Porque es absolutamente inético, ¿no? Bueno, pero Juan nos está diciendo que la encuesta, le contrataron a Manuel Saavedra para hacerles una encuesta para ellos. Y CPI trabaja además para los medios de comunicación. Y todas las encuestadoras. Y todas, exacto, no es Manuel, es apoyo, es datos. Si tú has firmado exclusividad como empresa con otra empresa, tienes que guardar respeto al contrato de exclusividad. No puedes dupletear. ¿No es cierto? Yo entiendo que esto es una temporada alta para su trabajo, pero si tú firmaste exclusividad, es exclusividad. No puedes tener exclusividad pública para uno y tener una privada con otro, que además da un resultado distinto porque aplicas una metodología diferente al votar con cédula, ¿no es cierto? O ampliar el número de preguntas. A mí personalmente me parece un grave error y yo creo que perjudica más la credibilidad ya cuestionada enormemente del tema encuestas, ¿no? Resulta irónico, ¿no?, que hace una semana hayamos estado defendiendo casi las encuestas de esta fiscalización excesiva a que querían someterlo el Jurado Nacional de Elecciones, y ahora pareciera que más bien habría que darle la razón. No, pero yo creo que es mal con encuestas, peor sin encuestas, ¿no? Las encuestadoras sirven de conciencia crítica para los procesos electorales, ¿no? ¿Y la fórmula bien con encuestas, Juan, no existe en como existiría posibilidad? si tuviéramos instituciones, si tuviéramos un Jurado Nacional de Elecciones que plantea las reglas de juego con claridad antes de que empiece el proceso electoral y no que genere mayores suspicacias si es que decide controlar a las encuestadoras en medio del proceso electoral. El gran problema del Perú es que no hay instituciones y es por eso que dudamos de todo. Ahora, es temporada alta, es cierto, para las encuestadoras, pero también es temporada de escándalos y estamos en la cacería de cualquier cosa que genere suspicacia. Una encuestadora, al igual que cualquier empresa, tiene derecho de trabajar para cualquier cliente. Ahora, el aspecto ético es muy importante y desde ese punto de vista yo creo que la difusión que se ha hecho con una metodología distinta es un error de nosotros. Eso sí, como secretario nacional de política lo digo abiertamente, porque genera mayor suspicacia y nos perjudica a nosotros mismos. Entonces la teoría de Manuel Saavedra es absolutamente válida. Hubo presión y después ustedes jugaron por su lado. Pero por otro lado, ya entrando en el terreno estrictamente político, yo creo que es necesario tener encuestas, porque de lo contrario el fraude se puede consolidar porque no tenemos contra qué comparar, contra un elemento comparativo, ¿no? Y por eso es que son necesarias las encuestas. Es cierto que son un poder fáctico, Joaquín Estefanía las menciona como un poder fáctico. Si tú a los resultados de una encuestadora le agregas un formador de opinión y un medio de comunicación, la corriente que se forma detrás de eso es impresionante, y es por eso que en todo el mundo se utilizan para tomar decisiones. Es un elemento más en el mapa de información que tiene un votante. El problema es que en el Perú se dramatiza porque no tenemos instituciones y el Jurado Nacional de Elecciones contribuye a esa dispersión de nuestras percepciones al plantear cosas en medio del proceso. Y se le da un poder absurdo, ¿no? Porque esto de que no se puede publicar encuestas una semana antes de las elecciones, pero sí puedes regalar bolsas de arroz, yo no entiendo por qué. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué la bolsa de arroz resulta ser menos dañina, digamos, para inducir el voto que el resultado de una encuesta? Pero en fin, hay cosas como bastante absurdas. Pero tal vez una de las cosas que más preocupa no es tanto los resultados, que más o menos están, salvo Ollanta que sube tímidamente, pero sube, están como estancados. Toledo está estancado para abajo, los otros están ahí en su mismos casi 20%, sino, por ejemplo, en el 70% de personas que no tienen idea por qué congresista votar. Y ahí les cae a ustedes que están postulando al Congreso. Yo creo que uno de los problemas centrales que hay es que la campaña está marcada, primero, por un conjunto de escándalos y segundo, por ofrecimientos que no tienen sustento. Por ejemplo, ya que estoy con Juan aquí. Dale. Aquí hay 450 propuestas de Perú Posible. De Perú Posible, ¿no es cierto? Yo lo escuchaba a Juan en un programa de Enlace Nacional, creo que es Canal 7, ¿no?, hablar sobre cómo se van a financiar. Por ejemplo, la duplicación del sueldo de los maestros. Y él ha hablado de que se va a poner el impuesto a las sobreganancias mineras. Yo quisiera que me lea aquí él, donde aquí dice
impuesto a las sobreganancias mineras. No lo dice. No es una expresión que recoja este... No. Aquí no hay ningún planteamiento de reforma tributaria que aumente el impuesto a la renta a los sectores que ganan más. Sin embargo, verbalmente se ofrece. Y cuando Curburneo lo saca, lo desautoriza en el programa de Rosa María Palacios, el propio candidato presidencial, Toledo, lo desautoriza. Y entonces tenemos el lenguaje ambiguo de estamos estudiando, vamos a ver qué cosa es lo que vamos a hacer, pero duplicar el sueldo de los maestros y duplicar el presupuesto de educación no es cualquier cosa. Mira, en el Perú se recaudan 15 de cada 100 soles que se producen, ¿no es cierto? 15 de cada 100. ¿Tú crees que es realista decir que le vas a dedicar 6 de esos 15 soles solo a educación? Imposible, pues. El que esté diciendo una cosa así no está diciendo la verdad. O sea, si tú no aumentas la recaudación, si tú no recaudas más, no vas a tener condiciones para poder encarar una mejora de duplicar el presupuesto de educación, de mejorar el presupuesto de salud, etcétera. Por alusión directa no vamos a darle... Feliz de contestarle a Javier. Juan Sheput, en primer lugar, eso, Javier, no es un presupuesto. Eso es una serie de compromisos y por lo tanto son políticas públicas que en su momento se tienen que definir cómo se van a sustentar. Ahora, nosotros hemos manifestado, y yo mismo he manifestado públicamente, que el elemento del impuesto a las sobreganancias o la negociación de los contratos que tienen las empresas mineras es uno de los elementos que tenemos que tomar en cuenta. Por otro lado, también hemos manifestado que hay otros elementos que nos pueden servir para financiar el aumento de los profesores. Hay entre 12.000 y 14.000 millones de soles de la SUNAT que en estos momentos no se han cobrado. De deuda sin pagar. Pero eso existía pues, en la época. No, pero yo te dejo hablar, Javier. No, estoy interrumpiendo. Javier, no, pero de mala fe, si no existe, pero en todo caso lo que nosotros queremos hacer es trabajar con una serie de elementos en conjunto para poder financiar el sueldo de los profesores. Ahora, cuando uno hace compromisos, obviamente no va a entrar en el detalle de decir este es el presupuesto y este es el origen de los fondos y el destino de los fondos, porque eso simplemente se hace en el debate como en esa situación. Los compromisos están allí para decirle a la opinión pública de una manera discreta, sencilla, etcétera, etcétera, en cierta medida sobria, qué es lo que queremos hacer. Los fundamentos de cómo lo vamos a hacer se hacen en estos momentos con el debate, y yo te digo, lo vamos a hacer incrementando los impuestos, el impuesto a la renta. Lo que dijo Curburneo es algo que nosotros hemos manifestado en diversas instancias que lo vamos a hacer. Es un tema, el de las sobreganancias mineras, que esperamos que estés con nosotros apoyando un aspecto en ese sentido. Gana Perú. Bueno, es una propuesta en todo caso de varias personas, porque creemos que es una necesidad en estos momentos incrementar el impuesto a las sobreganancias. Cortita, ¿por qué es solo un detalle? ¿Por qué no puede estar expresado como compromiso? Porque yo sí recojo de la crítica de Javier el hecho de que si no es un compromiso en blanco y negro y en tinta, después con las mismas se lo saltan, no lo cumplen. No, porque mira, en la historia del Perú político hay una serie de documentos que no se han cumplido. Bueno, pero si encima ni siquiera están en los documentos. Mira, no te olvides que la política por definición es coyuntura, y si bien es cierto, nosotros tenemos que tener varios elementos de mediano y largo plazo, en estos momentos en los cuales hay una circunstancia específica que no había hace 5 o 15 años, que es el del aumento de los minerales, el exceso en las ganancias mineras, es obvio que lo tenemos que tomar en cuenta como parte de nuestro proceso de financiación de aquellos elementos que queremos cumplir, en este caso el aumento de los profesores, y no solamente a los profesores, sino también a los pensionistas, a los jubilados. O sea, decir que no se puede hacer es la justificación para evitar de que se cobre ese tipo de impuestos. Yo estoy escuchando últimamente a muchas personas que dicen no se puede hacer, esas medidas no se pueden cumplir, y con eso se le está haciendo el juego a las mineras desde el punto de vista de decirle que como no se le va a cobrar, no se va a poder financiar ese tipo de aumentos. Sí es completamente financiable, porque sí se puede hacer en Australia, en Canadá, en Estados Unidos, pero acá se sataniza el debate simplemente para que no se puedan cumplir esta serie de compromisos. Hay un tema que a mí, yo quisiera un minuto para simplemente dejar claro lo siguiente. Este programa sí tiene propuestas tributarias. Entre las propuestas tributarias está mejorar la eficiencia, simplificar la normativa, racionalizar las exoneraciones, mejorar la equidad, ampliando la base de impuestos directos, pero no dice aumentar impuestos a las sobreganancias. ¿Tú no le crees a esa propuesta? Yo le creo a esta propuesta, pero creo que si iban a asumir eso, el presidente de Toledo no podía desautorizar a Curburneo, como lo desautorizó, y no tiene por qué no colocarlo. O cuando dicen vamos a mejorar las condiciones de los trabajadores, no hay una sola palabra
sobre los contratos de administración de servicios, que son contratos temporales de miles de trabajadores del Estado. El Estado es el principal en incumplir, tener a la gente en planilla. Es que eso debe estar en otro punto. Yo he revisado, yo he hecho mi tarea antes de venir, he revisado bien detenidamente el tema, y eso es lo que me preocupa. Vamos a hacer rápidamente un corte, regresamos aquí en Sin Vueltas con esta encendida conversación entre Juan Cheput y Javier Díaz Canseco. Regresamos. Continuamos aquí en Sin Vueltas con nuestro debate electoral. Nos acompañan Juan Cheput y Javier Díaz Canseco. Estábamos hablando del tema de las sobreganancias mineras, entre otros. Y yo quería hacerle una consulta al señor Díaz Canseco. Usted ha sido muy crítico con esta ONG Reflexión Democrática, ¿no? Porque está auspiciando la campaña de 22 candidatos al Congreso para componer lo que usted ha señalado que sería una bancada minera, básicamente en el Parlamento. Dentro de ese grupo de postulantes se encuentra Willy González Arica, de Perú Posible. Él también para usted sería, si es que gana, un escudero de las mineras. ¿No es esa una expresión demasiado dura? No, para mí no es una expresión clara y directa. Yo considero que no es aceptable que un conjunto de empresas privadas, particularmente mineras, qué curioso que hasta ahora Reflexión Democrática no publique quiénes son los que la financian, porque no la ha publicado. No la ha publicado. Se quejan de que los partidos no publican, pero ellos no publican quién financia Reflexión Democrática. Y en Reflexión Democrática usted tiene la tercera parte, que son fujimoristas. Y los fujimoristas, qué casualidad, han controlado estos 5 años la Comisión de Energía y Minas. Y 2 veces ha sido presidenta de esa comisión la señora Chacón. 2 veces. Y ha parado varias veces el tema del impuesto a las sobreganancias mineras. Y la señora Chacón, dicen que ha sido escogida como todo el resto, bajo estrictos principios éticos, pero es una parlamentaria que no se presenta al Poder Judicial ante un requerimiento a dar cuenta sobre un proceso previo a haber sido elegida al Congreso. Entonces yo tengo serias dudas de la operatividad y la transparencia de este proceso. Yo no digo que a través de Reflexión Democrática ellos reciben una instrucción, vas a votar así hoy día, pero sí se enganchan lealtades, relaciones, vínculos, formas de manejar las cosas, y por eso 2 de 3 miembros de Perú Posible han renunciado al tema. Yo no sé por qué no lo ha hecho el señor Arica, él tendrá que explicar por qué no lo ha hecho. ¿Ustedes tienen una respuesta sobre la permanencia de Willy González Arica en esta ONG? Bueno, ¿cuál es la posición sobre Reflexión Democrática? Y yo creo en él, de que él va a estar completamente independiente de cualquier tipo de presión. Además, un congresista, en el caso de que él llegue al Congreso, no tiene mandato imperativo. Pero yo sí no puedo dejar de decir mi coincidencia con Javier Díaz Canseco, ¿no? Yo creo que primero está el país y el sistema político como tal. El solo hecho que Reflexión Democrática pierda la oportunidad de financiar a jóvenes que están yendo por primera vez al Congreso y se dedica a financiar a personas que han sido hasta presidentes del Congreso como Luz Salgado, es una cosa que me llama la atención. Y en segundo lugar, no se puede ser plural, como dicen que lo son, desde el momento que excluyen a un partido como Gana Perú. O sea, primero está el sistema de partidos y el Perú como tal, y la democracia como régimen que sigue siendo precario en el país. Ahora, de que hay gente valiosa allí, la hay. Hay gente valiosa, como el ex rector Manuel Burga, José Eliche, pero creo también de que hay presiones, o sea, definitivamente. Y aún más, en un contexto en el cual Alan García, es culpable de que no existe un financiamiento de partidos políticos, estas cosas suceden. Porque si el presidente García, con todo el talante democrático que él tiene, hubiera pensado hace 5 años en ordenar la ejecución de la ley de partidos políticos que se dio en el anterior gobierno de Alejandro Toledo, en este momento no tendríamos ese problema. Los partidos son rehenes de los fondos de campaña. Pero ¿por qué Perú Posible es más reacio a que una ONG? Yo discrepo con usted, yo creo que sí se hace un trabajo serio, por lo menos lo hicieron en el pasado. No sé si en esta coyuntura habrán cambiado las condiciones, pero la vez pasada me parece que Reflexión Democrática hizo un trabajo serio. Pero independientemente de eso, ¿por qué les preocupa más esta ONG, que al no revelar quiénes la financian, de alguna manera está protegiendo a los congresistas o a los postulantes al Congreso de saber de dónde viene el dinero para la capacitación que están recibiendo? Patricia, y no les preocupa que haya empresas que están financiando las campañas. ¿Por qué eso no generaría más lealtades, Javier? Una cosa muy concreta. Pero si tú no lo ¿Tú crees que alguien que tiene como cabeza, una entidad que tiene como cabeza al señor Benavides, no saben quién la financia? Bueno, o sea, si el señor Benavides, dueño de la minera más importante peruana, ¿no es cierto?, de Buenaventura, es el presidente, para mí está clarísimo quién es. Lo que pasa es que no quieren explicitar cuánto se ha gastado
Porque, ojo, los $20.000 o 30.000 que se hablan por cabeza es solo para publicidad en la campaña. ¿Cuánto más ha habido? De acuerdo, Javier. ¿Qué pasa si una empresa te financia a ti tus asesores en tu oficina parlamentaria? ¿Eso ha ocurrido? Yo no lo sé. ¿Eso ha ocurrido? ¿Cuál es pero por qué es esta especie como de ensañamiento contra reflexión democrática que, Pero no es repito, ensañamiento. pero repito, me parece absolutamente válido que se tenga una postura absolutamente crítica con eso y me parece muy bien que se revise y se discuta, pero no genera cualquier financiamiento de campaña lealtades, compromisos, esas relaciones de las que habla Javier. No es solo financiamiento. Por eso es que hemos ido más allá. ¿Quién es el culpable de todo eso? No el presidente García, que no se dice. Pero posible recibe financiamiento de montones de empresas. Como todos los partidos. Pero, como todos los partidos de financiación. Esto no es solo financiamiento de campaña. No, pero yo lo Porque durante años los han estado asesorando y yo no sé si les han estado colocando asesores, miembros de oficina, etcétera. Pero si no lo sabe Javier, mejor es no generar Patricia, dudas sobre cosas que mejor las investigamos primero. En el caso de reflexión democrática, ¿cómo no se va a generar suspicacias si una presidenta de la Comisión de Energía y Minas es en estos momentos financiada por ellos? O sea, una persona inclusive que ha tenido problemas con la justicia. Entonces, si el lema o la misión o la visión de reflexión democrática es decir, voy a seleccionar a personas impecables, ¿cómo voy a dar un financiamiento? Me parece muy bien que haya crítica con respecto a esa institución. Me parece bien, me parece que es bien que se discuta, que la denuden, que hagan, que expliquen cómo están trabajando. ¿Y las demás financiamiento de campaña qué? Seamos igual de puntillosos y críticos con lo demás. El financiamiento de por eso estamos diciendo, al final, por eso he dicho yo con absoluta claridad. Varias cosas que responder ante la OMP, como otros candidatos también. Por eso yo he dicho con absoluta claridad que el financiamiento de partidos convierte a los partidos en rehenes de los fondos de campaña. Pero bien y es por eso de que se hizo un esfuerzo en el anterior gobierno y en el anterior Congreso en dar una ley de partidos en la cual por cada voto se daba $1, el equivalente a $1. ¿Y qué hizo el presidente García? En esta campaña, hay algo más oscuro en esta campaña de quién está financiando a los candidatos. Hemos visto los resultados de la OMP. Hay algo menos claro, menos transparente y que le haya más cólera al pobre elector, en el que nos incluimos, por supuesto, todos los que no postulamos, que esas cuentas mamarrachentas que han presentado los candidatos, por favor, todos los candidatos a la OMP. Claro, pero esa es la consecuencia de todos los candidatos, discúlpame. Pero no se salva nadie, Javier, ni Ollanta se salva. Bueno, pero son 34.000 soles que le reclama Ollanta contra 2 millones que se le reclama a la señora Fujimori. Y millones millones de plata recibidas en rifas y bonos rarísimos. Yo estoy de acuerdo con que haya transparencia. Pero también estoy de acuerdo con que es indispensable que los partidos no pueden vivir simplemente de donaciones. Tenemos que independizar. Yo soy favorable al sistema brasileño, por ejemplo. La publicidad electoral debiera ser manejada por el Jurado Nacional de Elecciones y ser manejada como franja, gratis, efectivamente. Lo que queda claro es que un debate entre dos es mucho más útil que un debate entre 11. Por supuesto. ¿Van a debatir Ollanta Humala y Alejandro Toledo? Yo creo que sí, en su momento, si es que los dos pasan a la segunda vuelta, ¿no? Yo creo que en la primera vuelta... Yo quisiera que sea antes, por lo menos Ollanta se lo planteó, pareció que habían aceptado que y Juan quiere que pase Ollanta. No, lo que pasa es que Ollanta está leyendo su manual de Coquito, ¿no? Y dice, si estás en el cuarto lugar, bueno, reta al que está primero, ¿no? Entonces, teniendo un excelente político como Javier, obviamente tiene que seguir la... Debería pasar al manual. Ahora, leyendo el manual de Coquito sí es lúcido, cosa que no hace tomando determinadas cosas. Bueno, nos vamos, les agradecemos mucho a Javier de Canseco. Yo los combino que si hay tanto interés por el financiamiento de las campañas, que me parece muy bien, que el interés sea para Hay un elemento que creo que coincide buena parte de la clase política, que es el tema del narcotráfico, ¿no? Eso es un tema que tenemos que ponerle la lupa, porque con el que tendríamos que hacer un programa aparte. Número 12 en la lista de Gana Perú, Javier Descanseco. Número 4 en la lista de Perú Posible, Juan Sheput. Muchas gracias. Mucha suerte, señores, y muchísimas gracias por estar acá.